Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, arranca aquí un podcast de Un Gran Viaje, un podcast muy especial por diversos motivos. El primero de los cuales es que ni más ni menos que llegamos al programa 200. Se llega a este hito, bueno, esta sensación del número 200 realmente es bastante potente porque... Oye, llevar a cabo este podcast semana tras semana, casi desde la pandemia, bueno, es verdad que ha habido periodos de vacaciones y de viajes y demás, pero casi de manera ininterrumpida, pues llegar hasta el 200 es todo un logro. Y el segundo motivo de celebración del día es que tengo a Alberto Finistrosa sentado delante de mí. Estamos grabando esto cara a cara en la cocina de casa, que tal vez no tiene la mejor acústica del mundo, pero bueno, es lo que hay, es donde tengo la mesa, así que hemos puesto el estudio aquí. Alberto, hola, bienvenido. Hombre, buenas, Pablo. Encantado de estar aquí, claro. Sí, que es súper ilusión. Además, ya te decía antes de empezar, con micro nuevo, con mesa de mezclas nueva, por todo lo alto. Sí, no, comparada con la entrevista que hicimos aquella vez, que lo hice sentado en una habitación desde el ordenador, año 2021, 22 debió ser. Sí. Pues como dices tú, a todo lo alto. Sí, a cara. Siempre tiene algo muy especial y... Esa entrevista a la que haces mención era la número 135, por si alguien quiere animarse a escuchar. Alberto estuvo viajando 7 meses desde España hasta Katmandú en bicicleta en el año 2003, ni más ni menos. ¡Buah! No ha pasado tiempo de entonces, 20 años, 21 años y bueno, no vamos a hablar de ese viaje porque para eso está el podcast 135 que te invito a que escuches. No vamos a hablar de ningún viaje en concreto y vamos a hablar de nuestra vida viajera, reflexiones, ideas, lo que surja un poquito, porque quería que este podcast, pues eso, no fuera una entrevista, sino una conversación con alguien a quien respeto, admiro, con quien comparto, yo creo, muchas maneras de ver el viaje, la vida, incluso te diría. Y entonces, pues bueno, va a ser, no sé, no es una entrevista, es un diálogo de bar casi, eso. ¿No? Así sentados y una charla reflexiva igual. De bar, pero guays, ¿eh? No, de bar bien, sí, con tu café, tus Colombia recién. Galletitas de estas con semillas, como tiene que ser una buena entrevista, claro, un buen diálogo. Sí. Oye, que yo quería empezar lanzando un tema que ahora que se habla cada vez más, sobre todo a raíz de la pandemia, que se decía, no, vamos a viajar mejor a raíz de la pandemia, saldremos mejores y como que vamos a viajar más respetuosos y no sé qué, y de repente yo lo que creo que estamos viendo o estoy viendo es que cada vez hay más manifestaciones en contra del turismo masivo, de la industria turística, no solo en España, sino en muchos otros países, como países que hace apenas 5 años no estaban tan explotados, ahora hay turismo por todos lados y en cierta manera, y esta es mi reflexión inicial, es un poco un run que tengo por dentro que como que pues que soy parte del problema, porque este podcast fomenta o inspira o pretende empujar a la gente a viajar por el mundo. Por otro lado, organizo las jornadas de los grandes viajes, que 3/4 partes de lo mismo. Por otro lado, y ahora, bueno, eso ya lo he dejado de hacer los últimos años, pero trabajaba como guía acompañando a grupos. Entonces dices, ostras, yo que en cierta manera soy consciente de todo lo que el turismo puede aportar de bueno, pero también todo lo malo, y lo malo sobre todo para mí es la masificación, pues de repente es como que me produce un malestar interior que a veces no sé si decir, debería parar el podcast, debería parar las jornadas, deberíamos viajar menos, deberíamos consumir menos, deberíamos gastar menos, deberíamos contaminar menos. Y no sé si... Bueno, yo, o sea, no
no he llegado a ninguna conclusión, pero no sé si tú también tienes tal vez pensamientos en ocasiones, porque tú trabajas como guía también. Sí, bueno, yo trabajo en ocasiones, no, ahora ya más o menos puedo decir que es mi profesión principal en los últimos años. Y sí que tengo ese conflicto interno y bastante fuerte cuando veo lo que el turismo hace en aquellos lugares a los que voy, sobre todo lugares a los que repito, porque muchas veces voy con relativa frecuencia a los mismos sitios y a lo largo de los años voy viendo lo que hace el turismo. Es una apisonadora. Es verdad que hay muchos tipos de turismo. Ya no hablamos de viajar, o sea, ya te hablo del turismo, ¿no? Porque por lo menos mi concepto, mi idea de viajar, o el concepto que tengo yo de viajar es más bien un viaje de persona solitaria, un grupo de 2, 3 personas máximo que van, ya da igual que te vayas más lejos o más cerca en el mundo, pero sí ese turismo ya de grupos que demanda una serie de servicios, y vas viendo que ese turismo, que es una apisonadora, porque además mueve mucho dinero, genera mucho dinero y produce una transformación seria en prácticamente todos los lugares en los que cae, ¿no? En donde pone el punto de mira. Por ejemplo, mira, yo guío mucho en Islandia. Yo ya este año ha sido el último año que he guiado en Islandia, precisamente porque he visto en los últimos... Tú has estado además en Islandia no hace mucho. He visto en los últimos 8 años un cambio en el país bestial, ¿no? Orientado hacia un turismo, además un turismo de consumo. Y ves el cambio en lugares porque al final en los sitios más turísticos el cambio es mínimo, reciben un volumen alto desde hace mucho, pero en sitios donde antes no eran muy accesibles o eran más, en lugares más remotos, menos accesibles, al final este turismo viajero de aventura, entre comillas, que te venden, que muchas veces es y sin ánimo de ofender a nadie, son grupos de gente mayor, con poder adquisitivo alto, que necesitan cierta accesibilidad a muchos lugares. Lo que haces es modificar el lugar para que estos grupos, para que el dinero entre. Básicamente y yo tengo ese conflicto interno, pues porque llevo grupos de personas a este tipo de sitios, ¿no? Cuando un lugar ya sientes que está masificado, se busca otro sitio más remoto, más lejano, hay que hacerlo accesible. De repente, donde antes entraba solo con un 4x4, ahora mismo estoy con la cabeza en Islandia, pero esto que he visto también lo he visto en Indonesia. Recuerdo en Indonesia estuve trabajando en Bali, recuerdo en el 2012 como instructor de buceo. He vuelto a ir antes de la pandemia, que después de la pandemia todo esto además se ha magnificado. De hecho se viaja más o se hace turismo más que nunca. Es que el concepto de viajar y hacer turismo hay que marcar un poco las diferencias, ¿no? El turismo, se hace más turismo que nunca, se venden más viajes que nunca, y en sitios, por ejemplo, hablo de Indonesia, de Bali también, del 2012 hasta el 2018. En el 2012 ya había turismo, pero bueno, era relativamente controlado. He vuelto a ir en el 2018 y habían arrasado con la isla. De hecho, había mucha gente que iba o hablaba de ir a Bali, que ahora se estaba moviendo a otras islas, ¿no? De repente van a Lombok, que es la isla de al lado, que es como un Bali antes de la irrupción del turismo de masas. Porque, bueno, para los que conozcáis Bali, por ejemplo, había una zona en el sur que es donde se concentraba todo, y el resto de la isla, salvo Ubud, que está ahí en el centro, un lugar muy bonito, además de concentración artística y cultural potente, el resto de la isla podías decir que estaba más o menos no tocada, ¿no? Pero de 10 años para acá ha entrado el dinero a las puertas, ha entrado volumen de gente, y ves cómo se ha producido ese cambio brutal, en el que se va perdiendo la esencia del lugar. Lo único que prima es el dinero del extranjero, y los lugares que tú antes considerabas como, entre comillas, auténticos dejan de serlo, ¿no? Y todo acaba siendo una copia de una copia, o una especie de circo orientado a nosotros los occidentales que viajamos a estos lugares, ¿no? Y me incluyo también. Sí, pero por otro lado también me parece un poco, no diré injusto, que todo el mundo no pueda viajar a todos lados, ¿no? O sea, estamos diciendo, hay demasiada gente en Islandia, hay demasiada gente en Bali, o yo viajo por curiosidad, yo viajo para ver, para mezclarme con las culturas, para probar nueva comida, para ver la diversidad del planeta.
Y como yo supongo que mucha gente de la que viaja hoy en día. Entonces, como que dices, ¿cómo le ponemos solución a esto? Porque yo, como los que han ido antes y los que irán en el futuro, creo que tienen derecho a disfrutar de Islandia, a disfrutar de Bali, porque son lugares increíbles. Pero qué difícil es poner una restricción, si es que la necesita, sin caer en esnobismo o sin caer en yo como ya he estado, el resto pues ahora vamos a poner un bloqueo aquí, ¿no? Para que se preserve de lo que como lo vi yo, ¿no? Pero me parece un poco injusto para los que quieran viajar ahí. Sí. No digo que lo hayas dicho tú, estoy hablando en voz alta de pues que al final somos demasiados que queremos hacer lo mismo y... Sí, y claro, que quieres ver y sentir y vivir lo que sabes, o sea, lo que has leído o escuchado o visto, ¿no? A través de otras personas o de bibliografía o de documentales. Y es muy complejo porque, claro, ¿cómo regulas tú la entrada, ¿no? o el volumen? ¿Quién puede y quién no puede? Y a qué, porque habría a veces en algunos lugares que me parece muy, muy injusto, tremendamente injusto, están utilizando voy por el dinero al final, o sea, te están cobrando, ¿no? En el Reino de Mustang creo que te cobran $500 por entrar para estar 10 días, creo que es algo así. Sí. En Bután, hasta donde yo sé, ya hace tiempo, porque hace mucho que no me informo al respecto, creo que cobraban $100 al día, la tasa turística. Uh-huh. ¿Qué pasa? Pues que no me parece justo porque al final también estás convirtiendo el turismo también en un artículo de ultralujo, porque hay muchas maneras de ir a los lugares, ¿no? Se puede ir con una mochila y un presupuesto limitado a muchos sitios del mundo. Vamos, de hecho, a mí es la manera personal que más me gusta, ¿no? Ir con un bajo presupuesto, porque tienes un contacto más cercano posiblemente con el nivel de la calle, o sea, nivel social, el nivel de calle, ¿no? Del lugar al que visitas. Pero se está ahora mismo, lo que se está haciendo es limitar no por cupos de personas, sino por un cupo económico. Si tú puedes pagar X dinero, tú entras, ¿no? En ciertos lugares. Es injusto el intentar limitar el acceso el acceso al viaje, ¿no? A las personas. Lo que pasa que, claro, es que yo creo que el problema viene al final que somos mucha gente. Sí. Mucha gente. El turismo se ha empezado a vender también. No sé si es la impresión mía, igual estoy equivocado, ¿no? Me da la impresión de que ahora viaja muchísima más gente que la que viajaba hace 15 o 20 años. Mucha más gente quizás porque hay más información, quizás porque es más accesible todo. Tú puedes llegar muy fácil o relativamente fácil casi a sitios muy remotos. Y antiguamente, antes de la irrupción de Internet y de la sociedad esta de la información en la que vivimos, exigía mucho más esfuerzo. Sí. Tener la información, saber cómo llegar, los precios, los vuelos, las conexiones, los trámites que te encontrarías, sobre todo. Claro, mucha menos incertidumbre. O sea, había mucha más incertidumbre y ahora hay mucha menos. Y a mí me da la impresión que viaja mucha más gente. Mucha más gente que se echa la mochila al hombro. Veo mucha más gente en bicicleta por ahí enseguida, en sitios a tomar por saco, en donde menos te esperas que haya alguien, te aparece un paisano de Teruel en bicicleta. Digo, de Teruel como podría ser de mi pueblo ahí en Palencia. Sí, pero eso no forma parte... Claro, eso, el impacto que produce individualmente o que producimos individualmente no es tan dañino, yo creo, como el que produce un turismo de grupo o de escala más masiva, ¿no? Claro, no, me refería al final, lo que te digo es que si ves a más gente que va individualmente con una mochila, evidentemente hay todavía mucha más gente. Es como la punta del iceberg. Claro, o sea que al final... Lo que quería decir, porque claro, me fijo mucho más también en la gente que viaja de la manera en la que he viajado yo, a lo mejor. Pero eso es un reflejo también de la gente que viaja en grupos. Hay muchas más empresas de viajes que ofrecen viajes a lugares remotos, porque antiguamente pues era lo típico, ¿no? Punta Cana, tal. Y ahora de repente casi
Bueno, no, es que no se puede decir nombres pero imaginaos una agencia de viajes de lujo que antes te iba a Punta Cana de hotel de pulsera y ahora te están llevando a lo mejor a Sulawesi, a ver a los Toraja, a los Toraja, creo que es el ritual Toralla, sí, a los Toralla. Y ofertan este tipo de turismo se ha masificado, ¿no? Que antes el impacto era menor porque además son las sociedades que son más frágiles, ¿no? Donde se lleva este tipo de sociedades. Al final un Cancún, un Acapulco, son sitios tradicionalmente turísticos, pues que no les afecta tanto ese impacto humano. Sí, pero fíjate, iba a decir, yo ahora pensando en la agencia en la que trabajaba antes, que era Ámbar, que son grupos de 16 personas y tal, yo en los viajes que hacíamos a Uzbekistán, Kirguistán y entrábamos en China, yo creo que éramos razonablemente respetuosos, ¿no? O sea que no sé dónde está el límite o cómo es el enfoque de que una empresa sea dañina, dónde está el daño a la cultura local, a la manera de vivir, en qué momento se empieza a pervertir, ¿no? Un país, una cultura, cuando llegan qué tipo de empresas o qué volúmenes de turismo, no sé, es como que decía al principio que me sentía un poco culpable, pero luego pensaba también, digo, cuando he trabajado de guía, he trabajado con una agencia, yo creo eso, que era razonablemente ética respetuosa en el proceder, en los establecimientos a los que íbamos, con los guías que contábamos, o sea... Y bueno, no sé, como que no quiero flagelarme demasiado, pero... Yo tampoco quiero flagelarme, pero bueno, que al final es cuando tu pasión es viajar y ver y supongo que tú tienes esta inquietud porque has visto también ese cambio en ciertos lugares, ¿no? O ya sea en primera persona o a través de los ojos de otros. Y bueno, y para muchos de los que vamos, o sea, hablas de Bali, yo la primera vez que estuve en Bali fue 2017, creo, o así. Claro, tú hablas con alguien que estuvo en 1950, claro, cuando eso empezaba, y entonces dice, ¿qué me estás contando? O sea, se ha echado a perder. Pero bueno, todos pensamos que se va echando a perder las cosas, ¿no? Y no sé si es una evolución natural. Para mucha gente Madrid también se habrá echado a perder. Claro, sí, no es la globalización al final, que llega a todas partes. Y al final todos queremos más confort, queremos más... bienestar, también, pues eso, consumir. Sí, yo creo que es eso que has dicho de último, el consumir, ¿no? Que al final, mira, yo donde trabajo también tienen unos valores, unos criterios éticos que a mí dentro de lo que son las agencias de viajes que te ofertan viajes, me parecen que tienen una moral, aplican una ética al viajar de respeto, ¿no? Con los lugares a los que se viaja. Pero bueno, aún así tú generas cierto impacto. Sí. O sea, eso está claro. Y los grupos de 15 o 16, por mucho que quieras, al final hay gente en estos grupos que llevas que está más viajada, gente que está menos viajada y muchas veces hay un garbanzo negro por ahí perdido, ¿no? Mira, de hecho, el otro día estuvimos en Tenerife, fuimos a un festival que se llama Periplo, muy chulo, de literatura de viajes, aventura, aunque hay espacios para la poesía y la narrativa y otros géneros, pero casi todo es eso de viajes y naturaleza, aventura, tal. Y vinieron dos dibujantes que han hecho con Greenpeace un libro que se llamaba Eco-Utopías o algo así, ¿no? Y eran como ideas para cambiar el mundo a mejor. Y entonces en el turno de preguntas yo le dije al tío, oye, estabas en un festival de viajes y aquí lo que estamos, pues todo lo que se está diciendo es el decrecimiento, el no viajar. Bueno, quiero decir, se hablaba del decrecimiento. Entonces yo le pregunté, claro, ¿qué hacemos? ¿No viajamos? Entonces dijo, bueno, igual lo que hay que abolir es la industria turística, no el viaje. Eso es. O sea, viajar de una manera más... independiente, de una manera más seguramente humana, más dependiendo de pequeños establecimientos, de pequeños restaurantes, del tú a tú, no tanto de la industria, ¿no? Que igual es lo que más pervierte la cosa, pero volvemos un poco a la reflexión inicial. Yo pertenezco a esa industria, en cierta manera. Bueno, tú vives de esa industria, o sea, yo vivo de esa industria, claro, ¿sabes? Pero bueno, al final quien tiene que limitar no es...
O sea, nosotros desde el punto de vista viajero y a quien le apasione viajar y quien esté escuchando esto, que de verdad tenga esa pasión por viajar, porque a veces pasa una cosa que lo que somos consumidores de experiencias o queremos emociones, ¿no? Pero hay gente de verdad también que le apasiona el viajar y quizás en esa pasión, cuando desarrolles la actividad que te apasiona, que es irte, pues ya te vayas 5 días, 5 meses o 50 años, tú hacer las cosas, hacerlas bien. Es como cuando te dicen con el cambio climático, ¿no? Tú actúa bien en tu casa, haz bien las cosas. Sí. De lo que haga el de al lado tú no puedes al final hacer nada, ¿no? Ni puedes preocuparte por la fábrica que hay allí. Cuando vayas aquí, la única capacidad que tenemos nosotros de decisión es cuando consumimos. Cada vez que compras, votas. Pues cada vez que compras o que te vayas de viaje o que vayas a consumir, porque eso al final es un producto de consumo, de alguna manera, hacerlo de la manera más ética y sostenible posible, ¿no? Mira, yo antes hablabas de las burbujas, me ha parecido, ¿no? Que al final diferentes destinos acaban pareciendo todos igual. Sí. Y al final es porque todos nos vamos a la otra punta del mundo, bueno, todos, pero de repente te apetece una pizza estilo napolitano y te apetece un cafecito flat white y no sé qué, en un pueblecito de Perú o en un pueblecito de, yo qué sé, de Sudáfrica, ¿no? Entonces dices, ostras, hay que ser muy responsable eso con lo que consumimos y dónde nos alojamos y demás. Al final estás, bueno, como creando burbujas, ¿no? Culturales. Que eso, yo me sorprendió. A mí Bali me gustaba mucho, sí, pero ¿por qué? Porque tenías todo el folclore hinduista, el local, autóctono, indonesio, la comida tal, pero luego podías también irte a comerte tu batido de puta madre o tu hamburguesa o tu pizza. Entonces luego lo piensas y dices, ostras, pero eso es, al final estás exportando tu... Bueno, ahí está tu responsabilidad. Vamos, yo ahí creo que es donde está tu responsabilidad como viajero. A mí hago un esfuerzo cuando... Claro, yo ahora al final trabajando pues estoy 5 o 6 meses al año por ahí. Me cuesta hacer ese esfuerzo, pero me intento forzarme. A veces peco, también te digo. Pero intento forzarme, o sea... lo que decías tú, lo que no puedes pretender querer en un lugar en donde no lo ha habido nunca es desayunarte un yogur con chía, y porque eso tiene un impacto. Claro, al final se acaba apareciendo, hablamos de Bali, se acaba apareciendo con un lugar en Tailandia que se llama Pai, en Tonsai, que está también ahí al sur, que se iba a escalar antiguamente, había 4 bungalows. Al final ahora todos los sitios acaban siendo iguales, ¿no? Son como un espejo el uno de otro. Y ahí está yo creo que la responsabilidad de cada cual cuando viajes, tu responsabilidad como consumidor. Si aquí solo hay nasi goreng, que es que ahora justo como estamos con Indonesia, pues si aquí solo hay nasi goreng, que es un plato de arroz con cereales, con pescado y tal, lo habrás comido alguna vez. Sí, arroz frito, sí. Arroz frito. Y es lo único que hay, eso, o el pescado del día que hayan pescado, pues hombre, haz el esfuerzo y no vayas al comercio al lado a comerte una pizza napolitana. Ni una chocolatina importada que no está producida allí y que al final... Claro, o sea, lo que consuma la gente local. Y cuando viajes, intentar viajar de la manera más sostenible en este sentido que se pueda viajar. Ese es el esfuerzo que hay que hacer. Si no, al final... Y cuando lleves bueno, claro, tú ya no guías, creo, ¿no? ¿O sí? Últimamente no. ¿no? Yo ahora cuando guío... Una de las partes más importantes que considero de mi función como guía es a la gente, te iba a decir, es que suena muy mal, no educar, pero sí orientar, ¿no? Más que educar, porque educar es como una palabra... Reflexionar. Hacer reflexionar, ¿no? Y todo esto que hablamos, hacerle reflexionar para que sean viajeros conscientes, ¿no? Y viajeros responsables. De dónde están, de qué están haciendo... de qué es lo que hay, ¿no? Porque la gente, sobre todo a veces gente que no tiene tanta experiencia viajando por tu cuenta y riesgo a sitios, a unos determinados lugares que no tienen las ventajas o las facilidades de que tenemos aquí en Occidente, pues a estas personas, pues a lo mejor nuestra labor, más que venderles lo bonito que es el mundo, también es educarles en la responsabilidad del viajero, ¿no? Para que el día que vayan por su cuenta, o el rato que estén solos, que tienen muchos ratos, sean responsables, ¿no? Y causen el menor impacto posible en el mal sentido del impacto, porque después hay un impacto que es muy beneficioso, que también es el dinero que entra en lugares en donde sin este recurso económico
pues hombre, igual no tenían un centro de atención médica, yo que sé, una serie de facilidades que gracias al turismo pueden tener. Sí. O sea, hay que ver también la parte buena desde de luego. esto. Porque no estamos hablando del turista que va con una mochila o que va con una bicicleta o que te vas y te alquilas, bueno, te coges una canoa ahí en Papúa. Estamos hablando del turismo de grupo. Mira, yo ahora hablabas esto y claro, es que ahora podemos, o sea, mi reflexión, según decías esto, es que ahora podemos viajar a casi cualquier parte del mundo, nos pueden llevar a casi cualquier parte y muchas veces gente... Yo no sé si debería ser un poco como el alpinismo, el viajar. Tú no puedes salir de España e irte a Indonesia o a un país culturalmente muy diverso si no has hecho otros viajes previos y te has curtido un poco. Es como no puedes haber subido a una cima de los Pirineos y querer ir al Everest. Tienes que ir haciendo... Yo creo como una senda, una aclimatación en el caso del alpinismo, un aprendizaje. Y creo que esos, digamos, pasos intermedios ahora se pueden saltar, que antes tal vez no te atrevías a hacerlos. No sé, yo empecé a viajar por España, luego Europa, mi siguiente país fue Marruecos. Iba viajando por el entorno, luego Siria, Turquía, tal, poco a poco, y vas cogiendo confianza, vas aprendiendo que hay otras maneras de vivir, de otras religiones, otras historias, y de repente empiezas a ampliar el mundo, ¿no? Y no sé si ahora ese proceso de repente... Te saltas etapas. Sí, es que yo ahora veo chavales de 20 y pocos años en cualquier parte del mundo que dices... Yo es que con esa edad no había casi salido de España, ¿no? Y igual eso hace que no seamos capaces de interiorizar la importancia del respeto, de la diversidad, de todo lo que vas aprendiendo cuando viajas también. Sí, te faltan yo creo que te faltan, si no sigues un proceso lógico. Es que ahora lo bueno y lo malo de esta sociedad de información y que es que estás engullendo además información y después tienes accesibilidad a lo que dices, a casi llegar a cualquier rincón del mundo, que mañana te puedes plantar en el Congo y sin haber salido nunca de casa con un vuelo porque has visto a no sé quién que lo ha hecho en YouTube, en Instagram y no sé qué, sí. Y es un tema delicado y te plantas allí y te han dicho... Mira, por ejemplo, hay un tren en Mauritania, el del tren del carbón, del hierro, el tren del hierro, me acuerdo. Yo recuerdo, estuvimos ahí en el 2009. Era algo como, lo descubrí una vez por ahí por internet, después ya... Y ya había viajado, ya había hecho el viaje de Katmandú, había vivido fuera, había hecho un proceso como el que has contado tú, ¿no? Empiezas en España, con 16 años te coges una bici, das una vuelta por aquí, la siguiente un poco más largo, el primer salto a Marruecos, después muchas veces el siguiente paso tú lo has hecho hacia Oriente Medio, pero había otro grupo de personas que hacíamos hacia América porque tienes la facilidad del idioma, ¿no? Y después ya el siguiente te podías dar un salto a lo mejor a África, normalmente suele ser el sudeste asiático también, un poco, hay unos clásicos, pero que es una evolución lógica, ¿no? Y que te hace aprender mucho a desenvolverte y a ser respetuoso y a comprender muchas veces los lugares a los que vas. A ver, porque yo es que a veces desvarío un poco, y me empiezo a ir por ahí, pero a lo que iba. Y después llega una vez que te vas, el sitio normalmente que más respeto da es África. Yo por lo menos a mí en su día... cuando empiezas a viajar y quieres ver todo el mundo, es como que el África, hablamos del África negra, porque el Magreb y todo el norte de África es como que tienes más vínculos, pues el África negra como que lo vas dejando para decir, cuando esté preparado me voy a meter en ese berenjenal, porque el que ha estado allí, cuando has estado allí de verdad, es un berenjenal, ¿no? Y después si te sabes ya cómo funcionan las sociedades, te manejas bien y vas... Es duro, es exigente. Sí. Y recuerdo que que he empezado con esto, con lo del tren del hierro, famoso que va de Nuadhibou a unas minas de hierro, Azurat, algo así se llaman. Pues fuimos en el 2009 y porque había visto, de aquellas no había influencers, no había Instagram y tal, y lo que leías 4 blogs de viajeros, los franceses que lo habían cogido. Y nos presentamos allí, subes y haces el tren. Y a donde voy es que para llegar allí hubo un proceso largo. Es que ahora veo a mucha gente que le ves que se ve enseguida. Hay gente que lo hace, que coge ese tren. Es un tren en el que
muchas veces te cuelas en los vagones donde han traído el mineral desde el interior de Mauritania, que lo descargan en barcos en la costa, en Nouadhibou, que es una ciudad costera de Mauritania, y el tren, lo explico porque si alguien no ha escuchado nunca este tren, ¿no? Y el tren retorna a las minas de hierro que están 500 kilómetros hacia el interior. Y en ese momento en el que pasa por la estación de Nouadhibou, que para porque tiene un pequeño vagón para pasajeros, en el tren hay vagones de carga, ¿no? Atan a 2 camellos y, bueno, pues tú, si quieres vivir la aventura como un mauritano de a pie, pues te coges, te subes a un vagón en marcha cuando está arrancando, te metes allí, cuando ya está funcionando, pues te pones. Y en tal kilómetro de la vía saltas y suele haber allí gente encargada para los propios mauritanos de recogerte y te llevan suele ser a una ciudad que se llama Ata, que está ahí en el interior. Pues ahora he visto... claro, al final trasteas, sigues cuentas de Instagram de más o menos viajeros y veo que hay mucha gente que hace eso y no ha habido una evolución previa, ¿no? Y van por la experiencia a lo mejor de subirse al tren. No es esa parte, porque el tren normalmente es parte de un viaje. Cuando vienes de aquí de España y te vas hacia Senegal o a viajar por esa parte de África. Y a lo que vamos es que ahora eso es muy accesible porque tienes la información, porque te dicen en qué lugar, tal, y el que quiera tener experiencia sin haber viajado, sin saber cómo se manejan esas sociedades, haces el tren, vuelves y cuentas la película del tren, pero un poco más. Ahora es accesible. Después hay gente, evidentemente, y ahora también hay muy buenos viajeros, chavales jóvenes que se desenvuelven muy bien porque han tenido otras herramientas que igual nosotros que somos viejos cebolletas ya, abuelos cebolletas. Estamos sonando un poco. Sí, no hemos tenido. Sí. También el que quiere tiene unas herramientas de aprendizaje para desenvolverse por el mundo muy potentes. Y hay chavales por ahí que viajan de una manera muy respetuosa y llegando a los sitios y ole. Me ha hecho gracia este ejemplo del tren. Iciar y yo lo hicimos también, unos años antes, en 2005. En 2010, o sea, muy poquito después que tú. Y era cuando cruzábamos África, que ya estábamos al final de nuestro viaje, pero lo hicimos de descenso hacia la costa. Pero nos montamos en el vagón de pasajeros y allí estábamos con otros inmigrantes y demás. Pero ahora, el otro día en redes sociales, una chica colgaba el tren más peligroso del mundo, no sé qué. Y me dio mucha rabia. Le contesté a esta chica, digo, no, es peligroso para ti porque te has metido en los vagones que están al descubierto, pero si te vas al vagón de pasajeros, ¿cuál es el peligro? O sea, también hay veces que creo que por culpa de las redes sociales y de mucha gente que quiere vivir de ellas y viralizar su contenido y demás, están sacando de quicio en el mundo viajero y en tantos otros, ¿no? Sí. Pero que es como un sensacionalismo que, oye, no es necesario que te juegues la vida en ese tren, no es el tren más peligroso, no es verdad. No, ni es realista. Es que hay un vagón de pasajeros, puedes ir en él, otra cosa es que tú quieras jugártela, ¿no? Pues... Sí, el sensacionalismo ese de las redes es peligroso porque... Mira, una de las cosas también hay que ser... A mí me da rabia también ese sensacionalismo que las redes sociales han traído, por lo que sea. Hay que contar, creo que hay que contar las cosas como son, ¿no? Siempre. Sí, no es necesario exagerar. Si ya de por sí ese tren es la hostia. Sí. O sea, que si alguna vez alguien va por allí y tiene la ocasión de subirse, ya sea en el vagón de pasajeros o en los otros. A nosotros nos dijeron también que era muy peligroso. La gente de allí en aquel momento subimos en un vagón y más allá de que estás respirando polvo de hierro, sí que es chungo. Decían que te podían atracar, que te puede aparecer alguno, pero bueno, que claro, la burbuja es cada uno en la burbuja que vive. Puedes contar como el tren más peligroso. Fíjate que pensé que ibas a decir que lo vendía como el tren más largo del mundo, ¿no? Que sí que eso es uno de ellos. Sí. No, claro, que en vez de vender información, vende sensacionalismo, ¿no? Y esto yo creo que es un mal de las redes sociales que en el mundo de los viajes pues te da rabia. Tú empezaste a viajar cuando no había redes sociales, yo también, vaya, que venimos de una generación. Yo tengo 47. Pues eso, de la misma quinta. En un momento en que no había redes sociales, al principio de viajar tenías guías de viaje, luego ya vino internet y había foros, ¿eh? ¿Te acuerdas de los foros? Sí, hostia, sí, se buscaba información. Bueno, cuando fui a ese viaje que has presentado, el de Katmandú, recuerdo de intentar buscar cómo pagar en Irán, ¿no? Por ejemplo, y claro. No había foros, pero con una información así
el foro, había uno, no me acuerdo cómo se llama así, pero había foros ahí. El Thorntree, había uno Sí. muy útil de Lonely Planet que no sé por qué lo quitaron, bueno, porque supongo que es trabajo y demás. Pero cómo ha cambiado y yo con las redes sociales también, al igual que con el trabajo de guía y demás, tengo ese run, ¿no? Pero por un lado, y yo creo que a ti también te pasará porque eres usuario de redes sociales, yo veo tus contenidos y me encantan porque son poéticos, de hecho. O sea, no es un contenido de viaje en sentido estricto, es más muy personal lo que haces y me gusta mucho y en cambio... para la mayoría de las personas yo creo que es una plataforma de exhibición, de egolatría, y hay esa cosa de presumir, ¿no? Y que creo que las redes sociales han contribuido a que el viaje sea una herramienta de exhibición, ¿no? social. Y es una pena porque para mí el viaje, que es algo que aporta mucho a nivel personal, te hace mejor persona y demás, si contemplas el viaje como una herramienta, como quien se compra un reloj caro o va a un restaurante pijo o vive en una casa estupenda, ¿no? Al final es para presumir y entonces de repente el viaje deja de ser un viaje... enriquecedor, es algo de consumo, ¿no? Yo creo que al final ahí el que primero pierde es la persona que lo vive de esa manera, ¿no? Claro. Es el primero que pierde. Y después el espectador, por decirlo, el consumidor de esas... pues me imagino que el que tenga un poco de sensibilidad y un poco de cabeza se dará cuenta enseguida, ¿no? A alguien le podrán engañar, pero a quien tenga esa capacidad de análisis igual no. Hay que ser muy delicados también, hay que ser muy a la hora de elegir a quién sigues y a quién no. A mí precisamente me gustan las cuentas que sigo de viajes, que no sé si son más o menos. Las que sigo, precisamente las que más me gustan son las casi las que menos publican. Publican de vez en cuando algo, sabes que están por ahí, de repente... Y creo que son las personas precisamente que más saben de lo que están haciendo, ¿no? Porque después hay otras... de gente con tablo de 1 millón y pico de seguidores, 500.000, que veo cómo venden el producto y lo primero que siento es, joder, me da rabia porque por el sensacionalismo que venden, lo que has contado tú de ciertas cosas, porque no son realistas a veces vendiendo, o sea, no son realistas contando o narrando acerca de los lugares en los que están. Y después son ellos los que están perdiendo la oportunidad quizás de vivir una experiencia bestial por querer contar de aquella o de esta o hacer las cosas de esta o aquella manera. Por eso cuando se sigan redes sociales creo que hay que pararse un momento a pensar qué es lo que estás viendo y consumiendo, ¿no? Para fomentar esa manera de viajar más responsable también. No lo sé. O sea, vamos, ya te digo. El viajero, a mí el que más me gusta suele ser el viajero anónimo. Al final, el que más te sorprende suele ser el que no tiene ni redes sociales y de repente te cuentan unas películas que alucinas. Yo fíjate, bueno, por un lado eso, las redes sociales tienen este lado negativo, pero por otro, a mí me han permitido conocer a mucha gente guay y hacer muchos amigos y tener mucha información de lugares que de otra manera no. O sea, no para mí todo no es negativo. No, pero perdón, es el filtro que dices que hay que tener cuando lees las cosas, ¿no? Saber a quién tienes de referencia igual, sobre todo cuando... porque muchas veces ya cuando estás en la dinámica de ya eres una persona que viajas con cierta asiduidad, que te mueves o sea, que haces grandes viajes de vez en cuando, no requieres no necesitas a alguien a quien te decir seguir o a quien tener de referencia para poder moverte por ahí. Pero cuando estás empezando es delicado porque sí que tienes que decir a ver a quién sigo, de qué manera, para aprender, porque también eso al final se aprende de todo, ¿no? Y de esto también estás aprendiendo continuamente. Luego fíjate, pero ahora pensando en cómo viajábamos cuando éramos jóvenes, al final también se creaban ahí las burbujillas en el Lonely Planet, ¿no? Y viajabas con la guía y al final... o te lo currabas un poquito o todos acabábamos en el mismo hostal, en el mismo, yo qué sé, restaurante, en el mismo... Sí, en el mismo barrio durmiendo. Al final viene a pasar lo mismo, pero multiplicado por un montón, que ahora... Te ibas a Tamel en Katmandú hace 20 años y todo el mundo dormía en Tamel. No había nadie, por ejemplo, en Katmandú hay otra zona, por ejemplo, que es el barrio tibetano, no sé si le conoces. Pero todo el mundo se iba a Tamel porque era lo que salía en todas las guías y en todas partes, ¿no?
Sí, al final pasaba parecido. Sí, lo que pasa es que no era tan directo y no era tal volumen de información como el que manejamos ahora, ¿no? Que ahora es una barbaridad. Oye, Alberto, nos está quedando una conversación muy negativa, yo creo. Sí, hay que ir al no positivo. sé, vamos a darle un giro. No sé, tú venías ahí con algunas ideas de temas para hablar. Y la verdad, suena un poco aquí esto como Yayo, rabieta, Yayo rabietao. Sí, no, hombre, di que es verdad que son reflexiones que haces porque te paras a pensar porque es tu profesión y es tu pasión, pero no es, yo no quiero enfocarlo desde que se piense que es desde el punto de vista negativo. Simplemente que hay que ser responsable ser un poco responsable en el sentido de dónde ir, cómo ir, sobre todo cómo viajar, ¿no? Que consumir de una manera responsable por las sociedades y los pueblos que visitas. Alberto, venga, vamos a darle un giro a esta cosa y me gustaría, estás en el podcast Un Gran Viaje y también quería hacer contigo la reflexión en voz alta de que, a ver qué piensas tú, pero que mucha gente cree que cuanto más largo y más lejano el viaje, mejor. No sé cuál es tu opinión al respecto. No, hombre, yo pienso que no es necesario... No es necesario aventurarse a la otra punta del mundo o media vida para sentir lo que es. O sea, el viajar en sí se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Puedes a veces en lo cercano es muy exótico, ¿no? Y a veces estamos pensando en, joder, cuando tenga 6 meses o a ver si pido un año sabático para irme a recorrer la Polinesia, por ejemplo, o yo qué sé, o el sudeste asiático o Sudamérica. Y en esa espera para que llegue ese tiempo, que a veces por circunstancias no se puede, te estás olvidando de que aquí a la puerta de casa se pueden realizar grandes aventuras. No hace falta irte... De hecho, quizás no todo el mundo vale para estar 5 años viajando. Yo no valgo para estar 5 años de continuo viajando y después hablas con otros grandes viajeros y les da igual 5 que 55. Sí. También desequilibra, ¿eh? Yo creo que has debido conocer a gente... Seguro que dices, ostras, este lleva tanto tiempo viajando que igual ha perdido un poco el contacto con la realidad. Hombre, siempre hay que tener... Hay una frase por ahí, no sé dónde la leí o quién la dijo, que para volar, para que las ramas crezcan alto hay que tener muy buenas raíces, ¿no? Se puede estar por ahí, pero creo que es importante tener el foco siempre en donde tienes las raíces, en algún lugar, ¿no? En un lugar al que sientas que vuelves y vuelves a casa. Y tener ese lugar presente aunque lleves mucho tiempo fuera. Pero y sí, bueno, sí que y después sí que he conocido a gente que andaba por ahí ya, que llevaba mucho tiempo, habían perdido esa cuerda de amarre con su lugar de origen y andaban un poco desubicados, ¿no? Porque... Mira, de hecho, ay, perdón que te he cortado. No, dime. De Jorge Sierra, que dio la vuelta al mundo en un 2 caballos, estuvo 4 años. Recuerdo que él contaba cómo, dice, yo podía haber seguido indefinidamente, pero dice, me volví para no volverme loco, porque dice que había conocido eso gente que crees al final que por estar más tiempo fuera tu viaje es mejor y al final te das cuenta de que se convierte en muchas rutinas, en algo que ya no te sorprende tanto porque ya has visto tantos mercados, tantos templos, yo qué sé, festivales que ya no te llaman la atención y dices, pues para eso vuelve. Claro, es que... Claro, es importante tener un lugar. Es que a veces, claro, a veces eso, queremos irnos tanto y tan lejos y nos olvidamos de que... O sea, y te acabas olvidando... A ver cómo es... Espérate, voy a empezar otra vez a explicarte esto porque... nos olvidamos, queriendo alejarnos del lugar al que pertenecemos, nos olvidamos de ese lugar al que pertenecemos. Y hay gente que eso, lo que dijo Jorge Sierra, has dicho, con el 2 caballos. Sí, que llega a un punto que para estar en esa... ¿Cómo has dicho? ¿Cómo era la frase que me has dicho? Bueno, que volvió para no volverse loco, porque eso. Querías seguir estando cuerdo, vaya. Llega un punto que tu rutina es la otra y te has olvidado y dejas de pertenecer, no perteneces ni al lugar en el que estás y cuando vuelves ya has dejado de pertenecer al lugar del que venías. Y es importante tener ese lugar presente, ¿no? Y a partir de ahí, ole y salte y pégate un viaje. Pero sí que es verdad que hay veces que la gente asocia los grandes viajes con las grandes distancias y con un periodo de tiempo largo, ¿no? Y puede ser pegarte un viajazo aquí cerca, incluso en el confinamiento yo recuerdo
uno de los viajes, he hecho a lo largo de la vida otros viajes en bici, no solo el de Katmandú, ¿no? El de Estados Unidos en bici, Japón, Filipinas, tal. Pero uno de los viajes más bonitos que he hecho nunca fue en el 2021, en pleno confinamiento, que estábamos limitados a las comunidades autónomas. Cogí la furgoneta, que claro, es una suerte tener una furgoneta preparada, la verdad. Cogí la furgoneta y estuve casi 4 meses por Castilla y León. Vale. Por Castilla y León, que es mi comunidad autónoma, que es lo que se supone que es lo cercano. Y descubrí y tuve sensaciones muy parecidas a las que pude haber tenido a lo mejor cuando estuve estando con la bicicleta, yo que sé, en Dakota o en el otro lado, después de mucho tiempo. Que llega a un punto que yo animo a la gente a pensar en viajar lejos, que es una gozada, la verdad, irte a la otra punta del mundo, pero también les animo a empujarles a viajar cerca. Viajar cerca es una experiencia muy potente y muchas veces eso que sientes y eso que ves y eso que aprendes aquí lo aplicas fuera, ¿no? Para comprender lo que ves más allá, ¿no? O sea, aquí a la vuelta de casa tenemos tesoros. Tengo un amigo ahora, me dice un amigo, ¿es lo que dices tú en las redes sociales? Pues nos conocimos a través de redes sociales y filosofamos a veces, ¿no? Este chaval escribe en El País, además se llama Carlos Risco. Y él hace microaventuras con la bicicleta. Mira, sí, justo te iba a comentar esto. Sigue. ¿Le conoces? No de él, de otra persona, pero claro, sigue. Pues, Carlos Risco, que además tiene una sensibilidad muy potente con el entorno. Él vive en una aldea de Orense. Y cada 2 semanas o cada 3 semanas se coge y se hace un viaje de 4 o 5 días, una microaventura que él lo llama que él dice, me voy a fundar ciudades. Se coge la tienda de campaña, prepara la bicicleta con lo básico y se va a recorrer. Y una vez le ves recorriendo una dehesa en Extremadura, pero otra vez está por los montes alrededor de su aldea donde vive él solo en Orense. Y no es un chaval, vive solo, pero es un tío centrado, Y esas microaventuras, tal y como lo transmite, y si tú has hecho alguna, o quien está escuchando ha hecho alguna, y además sabrá que las sensaciones internas son tan potentes como cuando estás con una mochila en las junglas de Borneo. Sí. O sea, lo que pasa es que estás en tu bosque de castaños de Orense o en un hayedo. No sé, hace poco en el confinamiento también cogimos las bicicletas, unas fatbike, nos fuimos 10 días a recorrer viejos senderos de la cordillera Cantábrica. Me fui con David Lorenzo, que es un amigo mío, es de estos viajeros anónimos que algún día te contaré, y con Juan Sisto, que es otro gran viajero, ¿no? Que Juan se hizo en su día de Ushuaia a Alaska, 2 años y medio, la Panamericana. Y tiene un documental muy chulo, por si alguien quiere verlo, Horizonte Norte. Eso es, muy bonito. Sí. Y en esa experiencia de ir a silvestrados de aldea en aldea por viejos senderos de la Cantábrica, las sensaciones que tenía adentro, porque al final lo que buscas en esto son emociones y sensaciones, cuando viajas lo que buscas aprender, y más que aprender de lo de afuera te ayuda a aprender sobre ti mismo. Pues las sensaciones fueron muy parecidas, o sea, que una cosa no quita la otra, quiero decir que al final, a la espera de ese gran viaje, no te olvides de que se pueden hacer grandes viajes en periodos cortos de tiempo y en lugares cercanos. Sí, es que esto de la microaventura yo se lo escuché por primera vez a un inglés que dio la vuelta al mundo en bici y luego pues se dedicó a escribir el libro y tal, y el tío no viajaba tanto y hablaba de este concepto que era de hacer actividades en un entorno de 50 millas de su casa, de todo tipo: kayak, montañismo, hacer un día acampada libre, ir a caballo. De repente todo eso lo podemos hacer al menos los que vivimos en un entorno de grandes ciudades. En los alrededores tenemos muchísimas cosas por hacer, que luego te vas a Nepal, a Bolivia o a no sé dónde y dices, sí, voy a hacer rafting o voy a hacer kayak o voy a hacer no sé qué, pero es que al lado de nuestra casa, a 10 o 20 kilómetros, también lo podemos hacer. O descender o ir a las fuentes del río no sé qué, pues aquí lo podemos hacer. Nos podemos ir al Manzanares y bajar andando todo el Manzanares hasta que muere en el Jarama. Claro. Como tener aventuras que dices, ostra, cómo mola, sin tener que irte lejos, ¿no? Claro, es que eso luego además nos dan esas herramientas para en el futuro aplicarlas en otros viajes. ¿Sabes? Se aprende mucho. Y una de las últimas que he visto a un chaval que
que sigo por las redes de Palencia, que está muy metido en el folclore, fue a hacerse el río Carrión caminando desde el lugar en el que desemboca en el Pisuerga hasta las fuentes del Carrión. Y fueron 10 días con una mochila y aprendiendo de la cultura que tiene cerca de casa, ¿no? Que es esa cultura rural y castellana, vamos, pero si estás escuchando esto desde donde lo escuches, lo que tengas a tu alrededor. Y esas microaventuras son una maravilla, o sea... Pero por otro lado he de decir que, claro, cuando vas a un país con una cultura, un clima, un folclore totalmente diferente, es que te explota la cabeza. Claro, te metes en Etiopía o te metes, en Guatemala, o con todas las etnias que tienen, el color, la comida diferente, los olores diferentes, todo. Claro, y sentirte un poco perdido también. Es que eso es muy potente, claro, también. O sea, que lo de... que entiendo que es un poco jugar encontrar el equilibrio, ¿no? Sí, claro, te hablo desde un punto de vista de quien le guste viajar y quien tenga esa necesidad muchas veces de salir fuera a descubrir. Y cuando no puedes irte lejos por circunstancias o porque la vida a veces no te lo permite, porque no todo el mundo tiene tiempo o a lo mejor las circunstancias personales no te lo favorecen, pues puedes intentar encontrar ciertas cosas cerca. Pero claro, evidentemente cuando te vas por ahí, te vas ahora mismo, yo qué sé, es que coges un mapa mundi y tiras un dardo a casi donde caiga y dices aquí voy, te estalla la cabeza. Oye, cuéntame, ¿tú cuentas los países a los que has viajado o no? O presumes de ello. No. Yo presumir ya sé que no. Pero es que también yo creo que a consecuencia de las redes sociales hay como una competitividad por fardar de... Con 40 años ya se ha conocido todos los... Que no sé, me parece... Hostia, es que a veces me parece dificilísimo. No los tengo en la cabeza, ¿no? Sí. Alguna vez te haces un repaso mental de dónde has estado por curiosidad. Hombre, eso es guay, eso está guay pero... porque te hace... cuando de pequeño soñabas con irte a Marruecos, que tienes con 17 o 16 años, sueñas con ir alguna vez a Marruecos y después ves una lista de... Cuando llegas a esta edad y ves una lista de X y sigues yendo a sitios además, ya no solo los países, dentro de ciertos países a lugares que son relativamente más inaccesibles o más peculiares, pues te haces tú la lista para ser un poquitín, llenarte un poco de autoorgullo. Pero no, para los demás... No, las redes sociales sí que tienen un punto de exhibicionismo de hecho más o hecho menos para colgarte medallas, que después tampoco importa, porque al final puedes ver 200 países, creo que son 230, algo así los que hay en el mundo. Bueno, según la ONU, 193. Sí, pero luego están los no reconocidos, las micronaciones. Sí, no sé por qué me sonaba a mí 220. Así, igual son con los no reconocidos, como Kosovo, cosas así. Me ha venido a la cabeza, que seguramente sean esos 100. Pero que después puedes pasar por muchos lugares y no quedarte nada más que en la superficie. A veces mejor estar en un sitio parado, te vas, yo que sé, ya que te vas a la otra punta del mundo y te quedas parado observando y aprendiendo, porque a veces muchas veces pasamos como muy por encima, ¿no? Y del estado, pero bueno, de aquella manera. Pero no, alardear, ¿no? Si al final no tiene... Igual cuando era más pequeño, cuando esto, no sé si es aprendizaje con los años... O cuando eras más pequeño como que le daba más importancia a eso, ahora francamente me da igual. También es verdad que igual te pasa a ti también, estoy en una rueda que te mueves mucho y ¿qué más da ver? Lo que sí que tengo claro es que hay tengo viajes pendientes, eso sí, ¿no? Ya te digo. No, y que también cuanto más viajas te pasará, que más ganas tienes de seguir viajando, incluso revisitando los países que ya conoces. O sea, que al final dices, sí... He estado en Turquía, pero igual has estado... Es un mal ejemplo, pero igual has estado una vez, pero es que es un país enorme. Igual has estado en Estambul y Capadocia. Claro, y dices, eso, con la de cosas que hay que ver en ese país y en todos en general, vaya. Mira, a Irán he ido como 12 veces o así. He ido a Irán, ¿no? Una vez que fui con la bicicleta en su día, cuando el viaje aquel, y después el resto guiando. Y he estado tiempo, y además cuando guías ya sabes, los que hayan guiado, que como tienes que enseñar a los demás, porque no es que vayas de guía y con un guía local que es el que cuenta, sino que tú vas de guía y tú vas enseñando y llevas un aporte local para temas logísticos. Pues cuando tienes que enseñar es cuando normalmente dice que la mejor manera de aprender es enseñando, porque además te obliga a aprender tú para enseñar a los demás. Pues he estado creo que 12 veces. Pues de las 12 veces todavía creo, o sea, cada
tengo cada vez que voy la impresión de que conozco menos. Mira. Y eso es lo que dices tú de repetir Increíble, ciertos lugares. sí. Y es verdad que la iraní es una sociedad muy compleja. No es un país fácil, ¿no? de entender, ¿no? Porque pues por motivos, por la historia propia del país, motivos culturales, sesgos sociales, la política, la geopolítica. Y es un sitio complejo y bueno, requiere mucho. Pero en otros lugares pasaría igual. O sea, nosotros aquí supongo que la gran mayoría que te escucha son de aquí de España. España es un país también ultra complejo. Tú me contarás un inglés que pueda venir con la mochila, ya te digo, sí. 3, 4 semanas o un mes, ¿en dónde se va a quedar? ¿No? O sea, que hay sitios a los que sí que yo creo que es interesante volver. No por ir a más lugares es más enriquecedor. Hay sitios y sí, bueno, hay de todo. Te digo esto, pero después estoy pensando y me cogería pasado Depende de la mañana. persona, es que al final Claro. es lo que seamos capaces de absorber y experimentar y disfrutar. Oye, lo que sí que me parece que está claro en estos años, que, bueno, no sé, que viajar se ha popularizado mucho, no sé, el tema de la pasta, del dinero, ¿qué tiene que ver en ello? Porque igual cada vez es más barato viajar. Y a pesar de que mucha gente bueno, es como un impedimento el tema del dinero. No sé si es un impedimento mental. Yo creo que hay maneras de viajar muy barato. Ahora mismo, mira, lo que antes que criticábamos o hablábamos, no criticar, porque tampoco quiero que reflexionábamos sobre las redes, sobre las redes sociales. Las redes sociales también facilitan el acceso a una manera de viajar barata. O sea, ahora mismo te pones... Hay redes como el Couchsurfing, el Warm Showers, que supongo que alguna vez se haya hablado aquí, ¿no? De Warm Showers, que es para viajeros en bici, y habrá más que desconozco, pero que te dan facilidad para encontrar un alojamiento. Si no eres muy punky de cogerte, ir con tienda de campaña y dormir en todas partes con tienda de campaña, y eso hace que se abarate mucho, ¿no? Básicamente yo creo que ahora el transporte es lo más caro. Cuando viajas, el transporte, al final, si hablamos de un gran viaje, que coges un avión y nos vamos a plantar a Sudamérica, te cuesta, creo que están en unos 800, 1.000 euros ida y vuelta, Sudeste Asiático 600, ha subido un poco, ¿no? Los aviones de un tiempo a esta parte, pero en el momento en que te plantas en el lugar, si tú tienes las herramientas, creo que lo puedes hacer, se puede hacer muy barato, ¿no? Después hay redes, hay un tejido, hay un entramado de viajeros para facilitarte. Mira, antes de empezar la entrevista hablábamos del barco stop. Es que ahora mismo te puedes dar la vuelta a la Polinesia en barco, o sea, tranquilamente, saltando de un barco a otro, y lo mismo con medios de transporte terrestres. Yo creo que no hace falta, claro, cada uno como quiera viajar, pero no hace falta tanto, ¿no? Y después, si vas a lugares, normalmente cuando viajamos a lugares, nos atrae lo exótico, por lo general. O sea, podemos hablar de Japón, podemos hablar de otros lados, pero muchas veces es un sudeste asiático, un Sudamérica, o ya como decíamos antes, un África para avanzados. En estos lugares, si te mueves como la gente se mueve allí, en transporte local, comiendo, en vez de desayunando ese yogur con chía del que decías, desayunas, es que no, creo que era el matoco este, que es el plátano verde frito, con un poco de... Pues lo haces barato. De judías, sí, ¿sabes? Eso es. Y todos los días eso, arroz con pollo, pues lo haces barato en el momento. Bueno, es que, claro, hay que estar dispuesto a eso, también, que a renunciar a muchas cosas también para viajar barato. Claro, lo que pasa es que es la manera también de integrarte mejor en el lugar al que vas, porque al final te vas a mover en los lugares donde come la gente, donde se desplaza la gente local, donde come la gente local, y es donde vas a entablar contacto. Porque uno de los problemas también que hay ahora a veces es que los viajeros creamos ciertos guetos. Se crean ciertos guetos de viajeros con mochila y no te relacionas. Te relacionas con otros viajeros, vives experiencias en el lugar, pero muchas veces nos ponemos una barrera con la gente local. Y a veces tenemos que hacer ese esfuerzo para salir de ese círculo, esa burbuja de confort, y decir, pues ahora voy a viajar como viajan ellos, voy a comer donde comen ellos, y se puede hacer barato. Evidentemente hace falta algo de dinero, pero vamos. Sí, fíjate, ahora que estabas diciendo esto, estaba pensando, yo creo que una barrera más gorda para mucha gente es el idioma, más que el dinero, tal vez el idioma, que al menos en España la enseñanza del inglés no es demasiado buena, y ya no te digo la del francés o otros idiomas.
y nos asusta mucho irnos a recorrer el mundo cuando luego dices, pero si es que en China no van... El nivel medio del inglés es peor que el nuestro, o en Japón, o en Francia, perdón. Exacto, Alemania. Que perdonen los franceses. Sí. Entonces dices, bueno, hay que echarle morro, hay que hacer que la comunicación sea como un juego, ¿no? Un desafío más del viaje. Hay que ser echado para adelante ahí. O sea, eso... si hay que empujar, si hay que empujar a alguien a que se vaya a viajar, que ahí no se ponga la zancadilla con eso. O sea, eso es lo de menos. No sé, yo recuerdo los viajes que he hecho con mi inglés, que era mejor o peor, pero yendo a lugares, al final si el tuyo es bueno, pero el del lugar es malo, que más te da. Claro. No puedes hablarle en español directamente, porque se va a enterar de lo mismo. Y eso nunca ha sido un problema. Al revés, o sea, creo que el haber... En su día, yo ya te hablo desde la experiencia personal, pero supongo que haya mucha gente con la misma. El haber salido sin miedo, o con miedo, pero con más... Siempre decía yo ahí en los viajes, cuando empezaba, que siempre tengo mucho miedo cuando empiezo un viaje, ya fuera el de Katmandú, el de Estados Unidos, el de Japón, tal, pero tengo más ilusión que miedo. Mira, claro. O sea, sí. Miedo se tiene, porque todo el mundo... No te pienses que cuando estás montando la bicicleta en un aeropuerto desconocido y tienes por delante... X meses o de carretera y por un terreno que para ti es nuevo, pues siempre hay que tener más ilusión que miedo. Y con los idiomas, pues igual te vas... El que quiera entenderse te acabas entendiendo para lo básico, evidentemente. Joder, yo me acuerdo en Bosnia te llegaban y todos los abuelos lo primero que hacían era tocar la rueda de la bici. ¿Sí? Sí. ¿Para qué? No lo sé. Yo creo que porque se piensan que sí. Y en Pakistán también. Y me ha pasado eso en otros lugares. En Filipinas también. Y yo creo que tocan así. Estoy haciendo el gesto de apretar. Y yo creo que si la rueda tiene bien de presión, piensan que la bici es buena. ¿Sabes? Es algo así. Pero ya te vienen con ese gesto, te tocan, tú les sonríes. Y llegas a hay una comunicación supraverbal, ya te voy a decir por encima de lo verbal, que te hace entender. Ellos con un poco de empatía... a través de gestores que... Y no vas a tener ningún problema. Y de hecho uno de los retos y las cosas bonitas es precisamente esas de los viajes. Los mejores momentos son cuando tienes ese tipo de apuros de hostia, aquí a ver cómo me explico yo ahora, cómo le explico a este paisano que necesito esto. Y es en ese momento cuando te tienes que forzar, porque si no sería muy fácil. Y son esas experiencias después las que recuerdas y las que te enseñan a moverte precisamente con más soltura para el siguiente. Oye, Alberto, a lo tonto que llevamos una hora aquí conversando, que te voy a proponer una cosa. Dime. Bueno, por respeto a los oyentes que saben que mis podcasts duran una hora, pues que lo dejemos aquí, pero que en agradecimiento a los mecenas que apoyan económicamente este podcast mes a mes, pues que grabemos un ratito más de conversación. Yo todavía tengo aquí apuntados varios temas que creo que son interesantes y así grabamos un detallito para esas personas que hacen con su aportación económica, pues que yo pueda contratar a un editor, que pueda contratar a una persona que me ayuda con la preproducción y postproducción. ¿Te parece? Me parece perfecto. Vamos. Pues bueno, para quien llegue hasta aquí, pues Alberto, muchísimas gracias por haber venido hoy a Madrid, aquí a mi casa. Para quien quiera saber un poquito más de ti, yo le invito a que escuche el podcast 135, que era ese podcast de Palencia a Katmandú en bicicleta en 2003, y hablábamos de redes sociales. ¿Cómo te pueden conocer un poquito más? No sé si tienes página web también. No, página web no tengo, no. En su día quise hacer un blog y tal, pero no, si me comunico con el mundo, por decirlo de alguna manera, a través de Instagram, @eltioDeLaBici. Es un poco ecléctico, no solo es de grandes viajes y tal, es un poco personal, pero es abierto a todo el mundo, de hecho, porque es una manera de compartir la visión que tengo del mundo, ¿no? O sea, el tío de la bici, todo junto. Bueno, pues lo pondré en enlaces también. También pondré en enlaces que has mencionado Horizonte Norte, sí, la película de Juan Sisto, el documental de esos 2 años y medio, creo que fueron, sí. De viaje por la Panamericana en bicicleta. Un documental hecho con mucha sensibilidad, muy bonito. Con mucho cariño, sí. Así que, bueno, pues muchas gracias por venir hoy aquí, y a ti que estás ahí al otro lado, pues también.
muchas gracias por haber escuchado. Espero que la conversación te haya parecido interesante. Si tienes opiniones sobre los temas de los que hemos hablado, pues oye, anímate a compartirlos. Déjalo ahí en comentarios en iVoox o en Spotify, lo puedes hacer. Y también en la entrada que voy a escribir en ungranviaje.org también puedes... dejarnos tus comentarios de algunos temas, no diría polémicos, pero que seguro que tienes una visión complementaria o diferente a la que tenemos nosotros y me encantará o nos encantará leerte. Un saludo. Venga, un saludo, sí. Alberto, muchísimas gracias. A ti por dejarme aquí dar la chapa un poco. Venga, hasta otra. Bueno, hasta otra no, hasta el extra que vamos a grabar ahora. Seguimos. Un café y seguimos. Venga. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado con este nuevo podcast. Si eres mecenas a través de iVoox o Patreon, ya tienes disponible para escuchar el podcast extra complementario a este programa. Por último, si tienes comentarios, sugerencias o ideas sobre lo que has escuchado, no dudes en enviárnoslas por nuestras redes sociales. Ya sabes, somos @ungranviaje_org, tanto en Instagram, Facebook o Twitter. O también puedes escribirlas en la entrada específica sobre este programa que hay en el blog de ungranviaje.org, donde además encontrarás todos los enlaces a las webs, libros o recursos que hemos mencionado en este capítulo. Si lo prefieres, también nos puedes grabar un mensaje de audio desde nuestra web a través de un programita que hemos preparado a tal efecto, o nos puedes enviar un email con cualquier cuestión a hola@ungranviaje.org. En fin, que muchísimas gracias por escuchar y hasta el próximo programa.